Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, buenas noches, son las 8:01, transmitimos desde la capital del estado, como siempre los saluda Juan Carlos Ortiz, y este es su programa Entre Líneas. Hoy vamos a hablar de las candidaturas ciudadanas en el estado de Hidalgo. Por eso hemos invitado justamente al licenciado Lucas González López, él es coordinador jurídico del Partido Revolucionario Institucional. Licenciado, magistrado, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. También está nuestro buen amigo Tonatiuh Herrera Gutiérrez, miembro del PRD, del colectivo Izquierda Hidalguense y de las redes ciudadanas en Hidalgo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. También está Augusto Hernández, abogado. Él es consejero electoral del Instituto Estatal Electoral. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Y Maricruz García Sánchez, coordinadora estatal del Movimiento Ciudadano. Maricruz, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y un saludo a todo el público. Bueno, Tonatiuh, candidaturas ciudadanas. Parece que en este proceso electoral no habrá. No, yo creo que es urgente. Las candidaturas ciudadanas es un invento que nos dimos los mexicanos en el siglo XX. Y curiosamente el siglo XIX es más libre en ese sentido, permitía las candidaturas independientes y los partidos eran más, los liberales y conservadores no eran partidos a la usanza actual. Y hubo un proceso en el cual pues un estado que en efecto cambió, el estado de la revolución, que cambió la forma de vida de todos los mexicanos, eliminó a los hacendados del estado y del país, pero que también fue muy autoritario, ¿no? Y en un proceso que empieza en el 11, en el 18 y el 46 va terminándose de definir, en el cual le da el monopolio del registro de los candidatos a los partidos políticos. Bueno, a nivel nacional ya están aprobadas las candidaturas ciudadanas, pero en el caso del estado de Hidalgo falta justamente hacer la modificación. En este sentido, licenciado Lucas, ya no hay tiempo, ¿no? Definitivamente no, porque es un proceso largo, además de que estamos ya inmersos en un proceso, y entre otros requisitos es de que debe publicarse una reforma al respecto, cuando menos 3 meses antes del inicio de un proceso electoral. Por otro lado, la misma reforma en sus transitorios prevé que hay el tiempo de 1 año a partir de que se haya publicado la reforma constitucional, de manera que por el momento no es posible. Habría que reformar pues obviamente la constitución política del estado de Hidalgo, la ley electoral, incluso algunas otras como la ley de medios de impugnación, reglamentos, etcétera, ¿no? Es un tema bastante complicado que creo que requiere de un análisis muy profundo. En el caso de la coordinadora estatal del Movimiento Ciudadano, Maricruz García, tú siempre has señalado que hemos burocratizado todo este proceso y que, bueno, hoy estamos en esta situación de que no habrá candidaturas ciudadanas. No, efectivamente, como tú bien lo mencionabas, ya hay un esfuerzo que se generó en lo federal, pero en lo estatal no está. Entonces, en esta ocasión no habrá candidaturas ciudadanas como tales, pero sí también los partidos políticos tenemos el derecho a tener candidatos externos y que serán candidatos ciudadanos, que no necesariamente tienen que ser militantes de los partidos políticos, como es el caso del Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano en sus estatutos menciona que tendremos la posibilidad de más del 50% que sean candidatos o candidaturas de este estilo, candidaturas externas, candidatos ciudadanos que quieran participar. Y como bien lo comentaban los compañeros que me antecedieron la palabra, pues bueno, en estos momentos es solamente a través de un partido político el registro de ellos. En el caso del Instituto Estatal Electoral, ¿cómo van a aceptar este tipo de candidaturas en el caso del Movimiento Ciudadano? En el resto de los partidos no, ¿verdad? Bueno, eso será ya labor de cada partido, de cada instituto político, con base a sus propios estatutos y lo que les posibilite. Como instancia electoral, como órgano electoral, pues nos tocó la primicia a nivel nacional en términos de resolver sobre la candidatura ciudadana con la reciente reforma constitucional federal de la candidatura ciudadana. Precisar que el estado de Zacatecas ya fue un estado, una de las entidades federativas que legisló al respecto en su ley secundaria, de tal manera que efectivamente se permite la candidatura ciudadana,
pero derivado de que su propia legislatura local hizo los ajustes necesarios al marco normativo electoral con la antelación que ya precisaba el licenciado Lucas González de los 90 días que marca el artículo 105 de la Constitución Federal. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre una candidatura ciudadana y una candidatura llevada por un partido político como es el caso del Movimiento Ciudadano? No, bien, aquí es, digamos, el cauce institucional que se le da. Aquí hay un referente importante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue un precedente importante en el avance del reconocimiento y el ejercicio de los derechos políticos, en el caso Castañeda Gutmann. En ese asunto se resuelve esta pretensión del ejercicio ciudadano como candidatura independiente, y finalmente la Corte Interamericana reconoce la potestad del Estado mexicano, en el caso concreto, de establecer los cauces institucionales que haya determinado en base a su propio ejercicio soberano, de tal manera que el ejercicio no se consideró, el ejercicio ciudadano a ser votado, no se consideró vulnerado a través del mecanismo de partido. Con este contexto, que es una referencia ineludible, porque además es por mandato constitucional, tenemos obligación de revisarla y aplicarla en su caso como instancia electoral. El mecanismo es en esta vía de partidos, ¿no? La candidatura ciudadana, en términos de una pureza, no se requeriría a un partido político para acudir a ejercer el derecho a ser votado, y con el esquema que tenemos aún en el estado de Hidalgo, nos queda claro que se requiere de la investidura de un partido político para poder ejercer ese derecho. O sea, pero sí, estamos amarrados. No hay. Eso es lo bueno, que pero en el caso del Movimiento Ciudadano no la hay. O sea, la candidatura ciudadana es sin partido. Y esto es importante decirlo, ¿no? Porque la propia Convención Americana de Derechos Humanos establece que ese es un derecho fundamental, el poderse registrar. Y eso es algo que, independientemente de que el propio tribunal ha establecido ese criterio de que por la vía de los partidos no se vulnera ese derecho, pues sí lo vulnera, y tan es así que se está legislando para cambiar. Las candidaturas ciudadanas son importantes, también son importantes por algo. Los partidos políticos forman parte de nuestra vida que tenemos en México. Desde el 46 se le da la potestad a los partidos, y desde entonces no ha cesado. El problema es que los partidos primero pues eran también inexistentes. Hay que recordar que Valentín Campa fue un ciudadano con partido, pero no partido registrado. El propio secretario de Gobernación reconoció que tuvo 1 millón de votos, pero fue su palabra, no hay más rastro que ese acerca de cuál fue el resultado de la elección en la que participó Valentín Campa. Es un estado muy autoritario todavía. Es el estado, como yo dije, del siglo XIX. Curiosamente es mucho más libre en ese sentido, en términos legales, porque inclusive todas las candidaturas eran en ese sentido ciudadanas. Los partidos no tenían ese derecho, no estaba reconocido en la ley, solo se registraban las personas, y por eso encontramos aquí cosas muy interesantes en la historia de Hidalgo y de México, que después se pudiera recuperar, pero lo que tenemos es después, en el siglo XX, un estado que cambió la vida, como yo decía, pero que fue extremadamente autoritario, y vivimos todavía esa reminiscencia. No se podía competir, no solamente no se podía competir como ciudadano, sino ni como partido. Se tuvo que luchar para que fuera primero el Partido Comunista, el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Mexicano Socialista, en fin, el PAN siempre lo tuvo, pero nunca participó realmente en eso fuerte, y entonces actualmente lo que tenemos es el monopolio de los partidos. ¿Cuál es el problema? Que los partidos se han burocratizado, y entonces este monopolio lo que genera es que se le ponen límites a sus propios militantes. Todos somos ciudadanos, pero se le pone límites a sus propios militantes y a otros, y entonces lo que tenemos es el empobrecimiento de la política, porque entonces se administra ese picaporte, esa puerta, y no se permite la libre participación de ciudadanos, que algunos serán mucho peores que los que propongan los partidos, pero seguramente habrá mejores. ¿Qué pasa con Movimiento Ciudadano en este sentido? Por ejemplo, presenta sus ofertas con algunos ciudadanos. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. El candidato independiente o ciudadano es el candidato que participa sin partido. Ese es el candidato. Entonces el Movimiento Ciudadano
reconoce que puede registrar a gente que no está afiliada a su partido. También lo hacen con otros partidos. ¿Es un engaño entonces? ¿Es un engaño en este caso del Movimiento Ciudadano? No es un engaño. No se plantea, si se plantea como una cuestión equivalente a los candidatos ciudadanos, sí. Si se plantea como una posición de cada partido de poder aceptar y se aclara que eso inclusive lo tienen los otros, está bien. El propio PRI acaba de reconocerlo, el PRD lo ha hecho, el PAN también lo ha hecho en su momento. Casi todos los partidos sistemáticamente participan en eso, con excepción del PRI, que en eso siempre ha estado más atrasado, ¿no?, que el resto de los partidos, pero en ese sentido sí es un engaño si se hace la equivalencia. Si se dice que solamente es participar otras gentes que son distintas a los militantes, bueno, pues ¿es un engaño, Maricruz? No, por supuesto que no. Yo creo que los que nos están escuchando quieren que les hablemos con un vocabulario que entiendan. En primera, todos somos ciudadanos a partir de los 18 años y que tenemos las posibilidades de participar en política, ¿no? Cada partido político en estos momentos utiliza estrategias para tener candidatos. En el caso específicamente de Movimiento Ciudadano, está abriendo la puerta a todos aquellos ciudadanos que por alguna razón no se han sentido atendidos en diferentes fuerzas políticas y que además no quieren pertenecer o no quieren afiliarse a un partido político, pero quieren participar. Y Movimiento Ciudadano es lo que está haciendo, abriendo esa puerta. En estos momentos podemos decir, el artículo 42 de nuestros estatutos dicen que podemos aceptar a todos aquellos ciudadanos que quieran participar en política y sin que sean militantes, obviamente puedan tener una candidatura. ¿Qué características deben de tener? Pues las que el cumplimiento de la ley como marca de acuerdo a la convocatoria que emite el Instituto Estatal Electoral y nada más. Aquí no les estamos diciendo que tienen que ser militantes de nuestra fuerza política. Y entonces, en ese sentido, para nosotros son candidaturas externas. Por supuesto, en un vocabulario que puedan entender los ciudadanos, creo que quedan más claras que son candidatos que vienen de la ciudadanía, que no van a tener un registro como militantes de un partido político, pero que sí les damos esas aperturas. Ahora, todos los partidos tienen esta posibilidad, ¿sí? Efectivamente, el PRI en estas modificaciones que hace de sus estatutos también visualiza este tema, porque cada vez la ciudadanía tiene más ganas de trabajar y no necesariamente pertenecer como militante a un partido político. ¿Qué quiere decir? Que hay una preocupación de los partidos políticos porque más ciudadanos se integren a esta dinámica de trabajo y de posibilidades, cuando así lo existe en el Estado, pues de que haya candidaturas ciudadanas que efectivamente serán sin partido. En estos momentos no las hay y bueno, nosotros estamos abriendo esa puerta. Augusto Hernández, abogado, la diferencia entonces, porque hay mucha confusión en ese sentido. Movimiento Ciudadano habla de candidatos ciudadanizados. La realidad es que no son candidatos ciudadanizados porque no pueden ellos por sí solos inscribirse. No, bueno, me parece que no hay confusión, digo, en términos de que la legislación establece que es el mecanismo, efectivamente. Sí, no, eso solamente lo saben los abogados, los partidos políticos, pero los ciudadanos, ¿no? No, desde luego, pero lo que voy es que existe una tradición histórica, no me toca en esta mesa juzgarla, pero hay una tradición normativa hecha a la medida de los partidos políticos, y en esa misma tesitura la sigue habiendo. A mí me parece que hay un avance importante, como ciudadano lo comparto, que el término de la candidatura ciudadana a partir de la reforma constitucional del año pasado es un avance importante en términos del ejercicio de los derechos políticos de una manera más directa. Sin embargo, bueno, esto es un proceso que lleva un tiempo, un plazo temporal, que nosotros en el instituto, en esta última resolución, pues tuvimos una discusión importante en términos de poder ejercitar o no, y sí también ser muy claros que la última palabra de este tema de la candidatura ciudadana por vía independiente o ajena totalmente a los partidos políticos está en manos actualmente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que incluso fue quien atrajo la resolución. En primera instancia, el posicionamiento del Instituto Estatal Electoral, la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y por competencia en vía de impugnación de la Sala Regional Toluca, y la atracción por la novedad del asunto, por la relevancia del tema que atrajo la Sala Superior. Licenciado Lucas González, ¿por qué el PRI no empujó esta iniciativa para que justamente se estuviera en tiempo y forma? Bien, como comentaba anteriormente, no es una reforma simple,
Es una reforma de gran calado que requiere de un análisis profundo. Incluso los partidos políticos como el PRI estuvieron de acuerdo en esa reforma, la suscribieron completamente porque, necesitamos precisar cuestiones como las siguientes. Sí deberán tener financiamiento público esos candidatos ciudadanos, sí deberán ser fiscalizados a través de los órganos competentes, sí tendrán representantes ante los órganos electorales como el Instituto Estatal Electoral, los consejos distritales, las casillas, etcétera, ¿no? Todo esto requiere de un análisis muy profundo. Por ejemplo, supongamos que tuvieran que tener presupuesto algunos candidatos ciudadanos que no emerjan de un partido, sino que sean eminentemente ciudadanos. En realidad todos los candidatos son ciudadanos, es uno de los requisitos. Lo que aquí debe entenderse es de que no tienen partido que los postule, es la única diferencia. La Constitución incluso utiliza el término de independiente, pero es independiente a algún partido político. Bien, entonces esto hace que se tenga que analizar, pensar. Zacatecas lo hizo efectivamente, tuvo el tiempo suficiente, siento yo. Sin embargo, nosotros ya teníamos encima un proceso electoral que era muy difícil. Creo que así lo consideraron todos los partidos políticos, de manera que se hizo una reforma solamente adecuando las cuestiones indispensables. Marciano Javier Ramírez, presidente nacional de Organización de Candidatos Ciudadanos. ¿Qué hubo temor por parte de la autoridad electoral en entrarle a este asunto? ¿O simplemente los tiempos ya estaban, como dice el licenciado Lucas González, prácticamente muy apretados? Pues yo creo que los tiempos no estaban apretados, tenían todo el tiempo del mundo para poder legislar. ¿Por qué tenían todo el tiempo? Porque mira, ahorita tenemos un estado que es Zacatecas, lo hizo en tiempo y forma. Se supone que la elaboración de las candidaturas ciudadanas comenzó donde se aprueba, que es el 9 de agosto, tienen un año. No es posible que Zacatecas no lo hizo, aprobó. Nosotros queremos saber por qué nuestros legisladores de aquí de Hidalgo no lo hicieron. O sea, ¿cuál es la razón por la que no lo hicieron si no tenían todo el tiempo del mundo? No hay ningún atoro, simplemente que nosotros los ciudadanos, sin participación de algún partido, no pertenecemos a ningún partido, somos ciudadanos organizados, ¿sí? Vemos que la Constitución es bien clara y dice: los ciudadanos organizados pueden trabajar para su colonia, su municipio, su estado y su mismo país. Hoy nosotros somos ciudadanos que nos estamos organizando, incluso estuvimos en el Estado de México, Distrito Federal, hoy Hidalgo y también en Baja California, pero son los ciudadanos que nos estamos organizando. Sino lo que pasa hoy es que los partidos están acortando las distancias para el ciudadano. Dicen que quieren coadyuvar con el ciudadano y que no le abren las puertas al ciudadano y realmente no se las abren. Prueba que nosotros tenemos ahorita documentación en los tribunales, aquí mismo, no las abren. Y aquí está el documento del presidente Edgar López del tribunal, donde aquí está a la aprobación de las candidaturas en tiempo y forma. ¿Por qué el estado de Hidalgo no lo hace? ¿Por qué no se ponen a trabajar los diputados y lo aprueban? Bueno, vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Entre líneas. En un momento regresamos. Votando nos podemos poner de acuerdo, porque cuando votas pues casi siempre queda más conforme la gente. Nosotros nos ponemos de acuerdo con Zapatito Blanco, porque todos valemos lo mismo, queremos escuchar las opiniones de los demás. Queremos un mejor país. Si tienes 18 años, saca tu credencial para votar y decide qué quieres para México. Consulta los documentos que debes traer. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Con el esfuerzo de su sociedad, Pachuca se ha convertido en una ciudad de primer nivel, en una gran capital. Los ojos de México han volteado a vernos y ahora es momento de que sus oídos, a través de La Voz de Hidalgo, NQ, la superestación, conozcan todo lo que tenemos que ofrecer. En NQ nos interesa ser parte del éxito de tus productos y servicios y darlos a conocer con nuestra gran cobertura. Contáctanos. Uno de nuestros asesores con gusto te atenderá. 01771 1070 523.
nqradio@prodigy.net.mx o visítanos Boulevard Valle de San Javier número 900C, Fraccionamiento Real del Valle. En la Superestación, queremos que tu producto o servicio se escuche mucho mejor. Por mucho tiempo han existido otros mexicanos como tú. Mexicanos que deseaban mejores condiciones de vida para ellos y sus familias y se atrevieron a hacer las cosas. Que amaron a México y construyeron nuestras instituciones. Gente como tú, que participa en la consolidación de un país de más oportunidades, mayor igualdad y mejores condiciones de vida. Gente como tú que protagoniza una nueva era. Gente como tú que en nuestra asamblea puede transformar al PRI. Todos juntos, transformando a México. PRI. Análisis, reflexión, entre líneas. En Tulancingo al 75-506-40. Una hora. Donativo Herrera, así como los partidos se han apropiado de el prefijo, el apellido Movimiento Ciudadano, ellos son los principales opositores a que se abra el movimiento, las candidaturas ciudadanas, al margen de ellos. Sí, me parece que sí. Yo creo que justamente esto se explica por la historia, ¿no? Del 11 al 46, que es cuando se da ese proceso jurídico, pero sobre todo político, ¿no? Es decir, lo jurídico expresa la parte política que está viviendo el país, que es una etapa en la cual se va concentrando el poder en una sola facción, la facción revolucionaria, que, como dije, hizo muchos cambios y aportes en esa época, Cárdenas, etcétera, ¿no? Pero que fue muy autoritaria. Así como existe esa parte de ese proceso político, y después del 46 hasta prácticamente cuando mediados de los 70s, el milagro mexicano que se llama, ¿no? Coincide el aplazamiento total de la participación en las elecciones de los ciudadanos, ¿no? También hay una crisis, y esa crisis que es económica se manifiesta en una crisis política, y por supuesto las cosas se tienen que relajar en lo jurídico. Se permite el registro de otros partidos, se van cambiando del control que tenía el Estado a ciudadanizar, más o menos, ¿no? Todavía estamos con una serie de críticas con el IFE, ¿no? Y por supuesto ahora hay una crisis que se manifiesta en los propios partidos. Los propios partidos tienen una crisis de credibilidad, eso es algo obvio, no solamente hacia afuera, sino al interior de su propia militancia, y por eso las candidaturas ciudadanas es la forma en cómo se puede rebasar esos límites, esa burocracia. ¿Es más un tema económico o un tema político? No, yo creo que es un tema político, porque los partidos no solamente administran la puerta, sino administran a quién quieren que se ponga y le imponen condiciones. Pero también manejan los recursos. Claro, manejan los recursos, pero hay que recordar, y esto hay que ver, lo que en el siglo XIX, con menos, sin partidos organizados como tales, lo que había era solamente candidatos ciudadanos, es decir, candidatos que se registraban a su nombre, y aún así había actividad política aquí en plena revolución, en la parte violenta todavía de la revolución. Cambiábamos gobernador a cada ratito, había elecciones y había candidatos y habían propuestas y había organización, etcétera. Esto no lo va a acabar. Lo que sí ciertamente está en juego es a lo que tú apuntas, son los recursos que reciben los partidos. Los recursos se dieron porque nosotros como mexicanos no queríamos que se metieran las manos de los empresarios, hay que decirlo tal cual, y de los norteamericanos. Sí. Los empresarios se han metido, ¿no? Se han metido en todas las campañas, y también hay el registro de que los norteamericanos también se metieron en algunas campañas. Hoy hasta la delincuencia organizada está metida en las campañas. Sí. Estuvo metida en Michoacán. Claro. Y por eso entonces sí es importante el tema de las candidaturas ciudadanas. Ante esta crisis política, la continuación del mismo sistema no le va a dar solución. Lo que tenemos que encontrar es esas posibilidades de rebasar el actual sistema. Y por supuesto que todos los partidos se abren a los ciudadanos, pero a los que ellos escogen. Y todos somos ciudadanos, pero por supuesto no todos los van a escoger los partidos, y ellos van a escoger con distintos criterios, la mayor parte de las veces apegadas a esa parte que tú decías, que es el mantener el privilegio de pequeños grupos de poder al interior de los partidos. Por supuesto, esta crisis ya es tan real que el propio PRI tiene que regular, ¿no? Tiene que regular su vida interna, tiene que decir, bueno, pues aquí, por lo menos hacia afuera tiene que decir, no, ya vamos a cambiar en el asunto,
pero aquí también es importante decirlo, nosotros tuvimos reforma política, hemos tenido varias reformas políticas en el Estado y algunas han sido verdaderamente vergonzosas. Se cambió un número en una, ¿no? 3 a 4, ¿no? Y todo en contradicción con lo que se planteaba a nivel nacional. Entonces sí hay tiempo, y si no lo hubo ahora, el asunto no es si no lo hay o no ahora, me parece que no lo va a haber, esa es la realidad. El asunto está en que no es un tema que deban obviar en Hidalgo los partidos políticos, y para eso es que se tiene que decir claramente que eso está rebasado y que es una obligación de ellos atender a esta necesidad de la ciudadanía y de sus propios militantes. Augusto Hernández, consejero electoral, ¿cuánto reciben los partidos o cuánto van a recibir los partidos para este proceso electoral? Mira, no tengo dato en términos de la... Pero aproximadamente, ¿cuál es el presupuesto del instituto? No tengo el dato ahí preciso en ese rubro, ¿no? A mí me gustaría más bien... Pero sí es un dineral. Es una prerrogativa importante, ¿no? Desde luego. Hablamos de más de 10 millones, 15 millones, 20 millones. No tengo el dato en ese sentido, ¿no? Digo, el trabajo del instituto se da por comisiones y en ese tenor va por etapas. Y pero ustedes manejan las cifras, ¿no? No en mi caso, no sobre ese rubro, ¿no? Yo haría énfasis en el tema de que nos ha venido ocupando sobre el análisis de la candidatura ciudadana, en términos de el ejercicio de los derechos políticos, ¿no? De la obligación que se tiene, sobre todo, de analizar la tutela de estos ejercicios. A mí me parece importante señalar que la reforma constitucional del año 2010 en México es un hecho comparable al cambio de régimen jurídico de 1857. Es un cambio de régimen en la estructura política, económica, que va a tener un impacto en el sistema de justicia y que quizás muchos de los ciudadanos no hemos terminado de comprender, y a partir de ahí se ha generado un precedente importante para este órgano electoral, el entrar al análisis de ese tema, de ese rubro, por la ruptura del esquema de control centralizado en el sistema de justicia para tutela de derechos. Esto me parece fundamental en función de que ahora existe la obligación de un control de tutela para todas y cada una de las autoridades del Estado mexicano. ¿Cuándo serán las próximas elecciones fuera de las de julio, de este proceso que tenemos en puerta? ¿En 3 años? Sí. O sea, en 3 años ya tendremos candidaturas ciudadanas. Eso será tarea de los partidos políticos en función de las legislaturas. Es una obligación, ¿no, licenciado Lucas? Así es, yo creo que sí. ¿Cómo se llama? Para empezar, la misma ley le da un año. Es un tiempo perentorio. Pero no solamente en Hidalgo, sino a nivel federal. Hay que modificar el COFIP, una serie de leyes reglamentarias, etcétera, secundarias que deben reglamentar la disposición constitucional. En el Estado, pues obviamente también tenemos que hacerlo, y creo que se estará en tiempo. Yo estimo, por ejemplo, que el proceso estará terminando allá en el mes de agosto, nada más que creo que, no creo, sino la Constitución establece que el Congreso termina su periodo ordinario de sesiones el 31 de julio, entonces tendría que convocar un periodo extraordinario de sesiones en agosto, antes de terminar esta legislatura pudiera abordarse. La otra es con posterioridad. Finalmente, como se dice, tenemos elecciones hasta el 2016. Bueno, ¿vamos a una pausa? Vamos a una pausa de una vez y regresamos. En un momento continuamos con más Entre Líneas. Estás escuchando XCNQ 640 AM 50.000 watts y XHNQ 90.1 FM 50.000 watts. Llegando hasta ti desde Boulevard Valle de San Javier 900C, Pachuca, Hidalgo. NQ, radio en evolución. Seguimos creciendo. Radio en movimiento. NQ, la radio sin límites. Comparte tus comentarios Entre Líneas. En Tulancingo al 75-50640. A ver, ya regresamos. Marciano Javier Ramírez está recomendando a la gente. Dice, a ver, una cosa es hablarlo y otra cosa es hacerlo. O sea, ¿no hay congruencia? No hay congruencia. ¿Por qué no hay congruencia? No hay congruencia. ¿Por qué no hay congruencia? ¿Por qué?
Porque ellos dicen, a ver, dice el Instituto Electoral, igual que el Instituto del IFE y todos dicen que son institutos electorales de ciudadanos para ciudadanos. Son institutos de partidos políticos. Si vemos a los consejeros, son puestos por los partidos. Hay gente ahora, dicen los partidos, como viendo ahorita aquí a Convergencia, Movimiento Ciudadano, Maricruz García, que quieren coadyuvar con los ciudadanos. Tenemos a los legisladores, que igual. Bueno, ¿por qué no lo hicieron ahorita? Tuvieron todo el tiempo. Ellos dicen y procesan, no, que vamos a ir con los ciudadanos, y saben que le cierran las puertas a los ciudadanos. Nosotros venimos haciendo una lucha desde el 2007 hasta hoy, y pidiendo abrir las puertas. Hoy